Thank you very much. I must apologize that I'm not ready to present in pure Spanish. Debo disculparme con todos, no estoy todavía listo para para presentar en español. You can tell by my accent I'm not from Lima. Pueden decir por mi acento que no soy de Lima. From los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Houston, Texas. De Houston, en Texas. Has anyone been to Houston, Texas? ¿Alguien ha estado allí en Houston, Texas? Yay, Houston, Texas. Pero estoy muy contento de estar en Lima. I'm happy that I'm in Lima. Por muchas razones, porque me gustan mucho las vistas, Tengo que traducir. la tierra, la comida, lomo saltado, ceviche y pisco sour. Y ayahuasca. So while Helmut is bringing up my presentation, Mientras que Helmut está preparando ahí la presentación, my goal for the next 30 minutes is to change the way you think. mi meta para los siguientes 30 minutos es cambiar la manera en que ustedes piensan. To change the way you think about your own personal brand. Cambiar la manera en que piensan acerca de su marca personal. And it's not about the brand of your company, No me estoy refiriendo a la marca de tu it's not compañía, about the brand of your school, no a la marca de tu escuela o about de tu your colegio, own personal brand. sino acerca de tu marca personal. Okay. So a little bit about me. Un poquito acerca de mí. Have I met any of you before? Have I met anyone in the audience ¿Aquí before? he conocido a alguien de aquí antes? Solo uno. Solo una, dos. Okay. So like Helmut mentioned, I'm from HP, Como dijo Helmut, soy de HP, Director of Global Diversity, director de diversidad a nivel global. a lawyer by training, Soy abogado de formación, father of 3, padre de 3 hijos, a son 22 years old, uno que tiene 22 años, one daughter 18 years old, una hija de 18 and one son 11 years old. y un hijo de 11 años. He's a Boy Scout. ¿Entiendes? Boy Scout? Es un boy scout. Close, I think. I've been with HP about 14 years. He estado con HP por más o menos 14, you said? Sí, 14 14. años. Mejor aquí. Yeah, I'm just gonna stay here. Muy bien. I'm very much an enthusiast of social media. Y soy muy entusiasta de las redes sociales. Anyone else in the room an enthusiast of social ¿Alguien media? aquí también se considera entusiasta de las redes sociales? Twitter, Facebook, Twitter, todos, Facebook. todos, muy bien. So please connect with me, Por favor, conéctense conmigo. because if we don't have time to answer questions Porque si no today, tenemos mucho tiempo para responder las preguntas hoy, we can answer questions separately on podemos social media. hacerlo de manera separada por la computadora. Okay, we're going to start with the test. Are you ready for a test? Bueno, vamos a empezar con un ¿Estamos pequeño listos? examen. ¿Están listos todos? Perfect, okay. Sí? Okay. On the next slide, I'm going to show you a graphic, and I want you to count how many brands that En la you see. siguiente lámina les voy a mostrar una gráfica How many brands that you see. y voy a pedirles que cuenten cuántas marcas pueden ver. And I'll give you maybe 6 seconds. Le voy a dar como unos 6 segundos más. Okay, listos? ¿Está bien? ¿Todos listos? 6 seconds, listos? 6 segundos. 2, 3, 4. Okay, close. Se acabó. Okay, how many did you count? ¿Cuántas contaron? 11, 10, 11, 11, 10, 4, 6, 9. Okay. There is no prize. Okay, let's count. Let's see. Vamos a contarlas. 2, 3, 4, 5. I think it's 11. How many people said Son 11? 11. ¿Cuántos lograron contar las 11? Perfect. Ah, muy So bien. everyone who said 11 is correct. Todos los que dijeron 11 están en lo correcto. So I'll ask you, why do you think a brand is important? What's the purpose of a Ahora les brand? voy a preguntar, ¿por qué creen que una marca es importante? ¿Cuál es su propósito? Any thoughts? ¿Alguna idea que tengan? A tratar de conectarse emocionalmente con Because it tries to connect emotionally to the customer. Perfecto. ¿Otras? ¿Otra? Way to recognize the product. Recognize the product. La identificación personal de lo que provees. It's the personal identification. Those are all perfect reasons. That's all reasons why a brand is so important, because it calls to mind Todas son razones perfectas, images about a certain product. porque lo que causa es tener imágenes acerca de cierto producto. So, for example, when I say BMW, what do you think? Por ejemplo, cuando digo BMW, ¿en qué piensan? Carros. Caro, luxury, Yes. the ultimate driving machine. La máquina perfecta para manejar. That is the purpose of a brand. Ese es el propósito de una marca. Now, the definition of a brand is very long. Ahora, la definición de una marca es muy larga. There's a lot of words on this slide. Hay You don't have to muchas read them all. palabras en esta lámina. We all know that the importance of a brand, Pero lo que todos sabemos es que la importancia de una marca because it invokes in the client's mind es something que about evoca en la mente del cliente the quality of your product. la calidad de tu producto.
a product with personality. Un producto con personalidad. There's many characteristics of a brand. Hay muchas características de una marca It's about creativity, acerca de creatividad, authenticity, de autenticidad, intellect, de intelecto, consistency, de consistencia, relevance. de relevancia. These are all important Todos aspects of esos a son brand. aspectos importantes de una marca. Your brand is first about recognition, Lo primero, tu marca es acerca de que la reconozcan so your customers can locate your brand in the para que marketplace. tus consumidores puedan reconocerla y localizarla. So it's about preference, Acerca de preferencia, so your customers will choose your brand when it's available. para que tus consumidores puedan escoger tu producto cuando esté disponible, es la palabra. And ideally it's about insistence. Y también acerca de insistencia. So we all know that these are characteristics of an important brand. Así que todos sabemos que esas son características importantes They de una marca. identify a product, Identificar un they producto, can create barriers to entry. pueden crear también barreras para el ingreso. That's to say, if you have a very strong Me brand, refiero a que si tienes una marca muy fuerte, it can keep other entrants from coming into the puede same market. mantener una barrera en la entrada de otras marcas a tu It mercado. helps you secure a price premium. Te va a ayudar a que también asegures el precio premium de tu marca. So branding is about empowering or endowing Entonces, el branding es acerca de dotar de poder products with your mark, your service, your quality. a tus productos y servicios. A mark, a brand isn't just a logo. Ahora, una marca no solamente es un logo, A ¿eh? logo is just a representation of what your brand Un is. logo es solo una representación, un símbolo de lo que es tu marca. It's not just a name. No es solamente un nombre, The name just represents your brand. sino que ese nombre representa tu marca. It's not about just the product. No es solamente acerca del producto, The product's just a representation of the mark of the sino brand. que tu producto es solo una representación de tu marca. A good brand Una buena marca is really about a feeling. se trata acerca de un It's sentimiento, about an experience. acerca de una An experiencia. experience in the mind of your customer. La experiencia en la mente de tu consumidor. ¿Entiendes? ¿Entienden hasta ahí? Perfect. Okay. Perfecto. Okay. It's also who has a brand? Every business should have a brand. Ahora, todos los negocios tienen que tener una marca. Every school has O a deberían brand. tener una marca, todas las escuelas. But my argument to you today Pero mi argumento para ustedes el día is de hoy that each of us as individuals es que cada uno de nosotros como individuos should also have our own brand. también deberíamos tener nuestra propia marca. Why is it important to have a brand? ¿Por qué es importante tener una marca? Because we don't want others to be able to create a bad image of us. Porque no queremos que otras personas creen una mala imagen de nosotros. At the end of the day, the key message is Al final del día, el mensaje clave that with es a strong brand, you can stand out in the crowd. que con una marca fuerte puedes resaltar en la multitud. Okay, so let me ask you a question. Así que déjenme preguntarles algo. Now, let me tell you a story. So Primero I les voy a decir una historia. estoy muy viejo. Tengo 42 años. And the statistics tell us Y las estadísticas nos dicen that I'm about halfway through my lifespan. que ya estoy más o menos a la mitad del recorrido de mi In vida. los Estados Unidos, average lifespan for a male is about 74 Y en los years. Estados Unidos el tiempo más o menos para de vida de un hombre es hasta los 74, un poquito más. Which means I'm probably more than halfway through my Así que lifetime. significa que más o menos ya estoy pasando la mitad de ese camino, And I ¿no? like to think I'm still a little bit young. Así que me gusta pensar que todavía estoy un poco joven. But at 42 years old, Pero ya que tengo 42, I've lived longer than most businesses last. he vivido mucho más de lo que han vivido algunos negocios. The average life of a corporation La vida más o menos de una corporación is about 35 years. es como 35 años. So most of us will outlive the businesses we work for. Así que la mayoría de nosotros vamos a pasar el tiempo de vida de las compañías para las que For trabajamos. this reason, it's important to be conscious of the brand of our company, Por eso es importante tener una conciencia de la marca de nuestra compañía. but more important to be Pero es conscious más of your personal importante brand. ser consciente de tu marca personal. So what are the similarities? What do these companies have in common? ¿Qué tienen estas compañías en similar o en común? Think of the year 1955. Piensen en el año Is 1955. anyone in the room alive in 1955? ¿Alguien estaba vivo en esa fecha? ¿Alguien en este cuarto estuvo vivo en esa fecha, en 1955? Okay, so in 1955, that group A, Bueno, el grupo A que ven ahí estaba vivo en 1955. those companies were in the Fortune 50, Todos estaban más o menos entre los 40 y los años 50. a measure of the largest companies in the world. Y eran las compañías más grandes del mundo en ese entonces. But they don't exist anymore. Pero ninguna de ellas existe ahora. Group B Ahora, el grupo B is a list of companies that were in the Fortune 50 in 1955. es 40 y 50, ¿verdad? Fortune 50. Ya, el segundo grupo también estuvo entre los años 40 y 50 And they're still on the Fortune 50 today. y todavía siguen en los años 40 y 50 hasta Now, ahora. group C is a list of companies Ahora, el grupo C
that did not exist in 1950. Es una compañía que no existía en el 55. Most of them didn't exist in 1960. La mayoría no existía en los 60 ni en los 70 quizás. But they're part of the Fortune 50 today. Pero son partes de los de las Fortune 50, right? De las compañías más ricas, de las 50 compañías más ricas el día de hoy. The key message is we should be focused on our own brand Así que el mensaje clave es que deberíamos tener conciencia de nuestra propia more marca, than the brand of our company. mucho más que la marca de nuestra compañía. So I ask you the question, what do people think about when I say your name? Le voy a hacer una pregunta, ¿en qué piensa la gente cuando digo tu nombre o cuando dices tu nombre? What is your brand? ¿Cuál es tu marca? What do people think when I say Ana Lurita? ¿Qué piensa la gente cuando digo Ana Lurita? Ese es mi nombre. What do people think when I say Nicole Juarez? ¿Qué piensa la gente cuando digo Nicole Juárez? What do people think when I say your name? What ¿Qué attributes piensa la come to gente mind? cuando dices tu nombre? ¿Qué es lo que le viene a la mente? Do they think casual, informal? ¿Piensan en algo como casual, Do they informal? think professional? Quizás piensan en Do they profesional, think responsible? What are responsable. the attributes people think of when I mention ¿Cuáles son you? los atributos, las cualidades que la gente piensa cuando mencionan tu nombre? And I truly want you to think about this. Quiero que realmente piensen en ello. What is your brand? ¿Cuál es tu marca? When you walk in the room, what do people think of you? Cuando ingresas a un lugar, ¿qué es lo que la gente Remember piensa that de we ti? almost always must be leading by example Ahora recuerden que siempre debemos guiar, por ejemplo, because someone is always watching. porque siempre hay alguien mirándote. How many in the room are students? ¿Cuántos aquí son estudiantes? How many are entrepreneurs? ¿Cuántos son emprendedores? How many work for companies? ¿Cuántos trabajan para compañías? Perfect. So whether you're a student or an entrepreneur or Ya sea que employee, seas un estudiante, un emprendedor o un trabajador de alguien, you are a leader. eres un líder. And someone is always watching what you do. Y alguien siempre está mirando lo que estás Your haciendo. brand goes before you. Entonces tu marca siempre va antes que tú. So I want you to think about these attributes and think, what do people think when they think of you? Entonces quiero que piensen en esos atributos, en estas cualidades y piensen también en qué es lo que la gente piensa de ustedes. So as you think about your brand, I want you to ask yourself these important questions. Mientras piensas acerca de tu marca, quiero que te preguntes And I really want you Estas to cosas ask importantes. yourself these questions. que realmente te preguntes esto. The first is, who am I? Lo primero es quién soy, What do I stand for? qué cosas represento o qué defiendo, Who am I called to serve? a quién me siento llamado a servir, What do I want to be known for? por qué quiero ser conocido And what do I want to be known as? y por quién quiero ser You conocido. must first ¿Cómo ask es? yourself these questions Primero debes preguntarte esto to begin to build your brand. para poder empezar a construir tu propia marca. And it doesn't matter what you do for a living, for a job. No importa lo que hagas para vivir, para tu trabajo, You must have something that's important to you at your core tienes que tener algo importante para ti, in order to have a strong brand. para poder tener una marca fuerte. It could be about, I just want to change the world. Puede ser simplemente quiero I cambiar el want to make the mundo, world a better place. quiero hacer del mundo un Is lugar anyone mejor. in the room a software programmer? ¿Alguien aquí es programador de software en este cuarto? So your mission in life might be, Quizás tu visión en la vida sea, I want to create solutions to make people's lives easier. quiero crear soluciones para hacer la vida de la gente I más want to fácil. create the best code in the world. Quiero crear los códigos más grandiosos del mundo. Please ask yourself these questions as you're working to define your Por brand. favor, pregúntense esto mientras están tratando de definir su marca. And remember that what you're doing is not just a job, Y recuerden que lo que están haciendo no es solo un trabajo, but ideally it's about creating an experience. sino que idealmente se trata de crear una experiencia. Not being a worker, but being an experience provider. No ser solo un trabajador, sino ser una persona que pueda proveer It's experiencia. not just about the functional, the what you do, No solamente es acerca de lo funcional de lo que but haces, it's also about the social, sino acerca de lo and the social y lo emotional, emocional, the how you do. de cómo lo haces. So let me tell you a story. Así que déjenme decirles una Does historia. anyone in the room drink coffee? ¿Alguien aquí toma café? Does anyone love coffee? ¿Alguien aquí ama I el café? know in Peru is some of the best coffee in the Yo sé world. que aquí Perú tiene uno de los mejores cafés del mundo. Okay, otra vez estoy muy viejo. Otra vez voy a decir, When I was very young, cuando era muy joven, there was a commercial, television commercial in the había US. un comercial en It was televisión, for coffee. se trataba de cafés. It was Juan Valdez. Juan Valdez, era marca In the Juan Valdez. mountains of En las Colombia, montañas de picking the Colombia, best coffee beans. You sacando remember? los mejores Recuerdas? granos de café, quizá recuerdan. So think when he was picking those coffee beans and putting them in his bag. Ahora, mientras que esta persona recogía los granitos de café y los ponía en su bolso, at that point in the kind of value chain, supply chain, en ese tiempo estaba cambiando la cadena coffee. de valor de proveedores de café. how much was a cup of coffee worth? Entonces, ¿cuánto más o menos valía en ese entonces una taza de café? How much you think? A few cents. ¿Cuánto creen? Un par de centavos quizás, ¿verdad?
Well, o sea, a few cents. soles. So then you take that same coffee and you process it, Ahora imagínense ese café que lo habían recogido, grind ya, it into lo coffee grounds, procesas, lo ponen en ya molidos, café molido, and you sell it at the grocery store. y ya lo vendes a una tienda. At that point, how much is a cup of coffee worth? Maybe ¿Cuánto te 1, 2 costaría ahí soles. ya una taza de café? Okay, Quizás so 2 soles. you take that same cup of coffee, Ahora you esa sell it, misma taza que ya tenías, and you sell it in a coffee shop. lo vendes en una tienda de café. At that point, it's become a good, a service. Ahora ya sobre un servicio, ya no It's maybe tanto worth un 3 or 4 producto, es un soles. servicio. Entonces ya quizás va a valer 3-4 soles. But if you take that same cup of coffee Ahora toma esa misma taza de and café, you sell it in a store pero ahora lo vendes en una with tienda free que Wi-Fi, tiene wifi libre with para nice todos, music que tiene playing, música bonita y comfortable leather que chair, tiene asientos y That's muebles Starbucks, muy right? cómodos. Todos saben que hablo de then it's Starbucks. worth maybe what, 8, 9 soles? Y eso está 10 como soles? que 8 o 9 soles el Because mínimo. no, it's no longer a Bueno, product, ya no es un producto, it's an experience. se trata de una experiencia. Starbucks is selling you an Starbucks te está experience. vendiendo una experiencia. At Starbucks, they say they want to be the third place in your life. Ahora, Starbucks dice que quiere tener tu tercer lugar en tu vida. Your first place is your home. El primer lugar debe ser tu That's casa, where you spend the majority of your porque ahí time. pasas la mayoría de tu tiempo. The second place is El your segundo work. lugar es tu trabajo. Starbucks wants to be that third place Entonces in your Starbucks life quiere ser el tercer because lugar, they provide an experience. porque te están proveyendo una Think experiencia. about how you can become an experience provider. Piensa acerca de cómo tú puedes convertirte en un proveedor de No experiencias. matter what it is you do, whether you're No a importa student, lo que tú hagas, ya sea que seas un software estudiante, developer, un desarrollador de You make a programas de product. software, o si haces un producto, you want to provide for your lo customers que quieres proveer para tus clientes o a unique consumidores, experience. eso es una experiencia That's how única. you create your brand. Es así como creas tu marca. I have only a few more minutes, Tengo solo un par más de minutos, or Helmut's going to hit me. porque Helmut me va a pegar si me pasa más So tiempo. I'm telling you very quickly. Así que les voy a decir esto muy rápido. As you're thinking about your brand, Cuando piensen acerca de su marca, also mientras lo think hacen, about the importance of telling a story. piensen también acerca de la importancia de contar una historia. And telling your story, you want to be very authentic. Y para contar una historia quieres ser muy Because auténtico, stories inspire action. porque las historias inspiran a la They acción, inspire people to act. inspiran a la gente a que empiecen a actuar. So some leaders will make the mistake of just presenting information, Algunos líderes van a cometer el error de simplemente presentar información, describing a problem, describir un problema, analyzing a problem, analizar un problema. versus working to grab the hearts and minds Y esto es versus tratar de conseguir el corazón y la mente de la of those gente. that they're trying to inspire. Aquellos que están tratando de inspirar. Let me tell you Son dos more. cosas Let diferentes. me tell you one more story. Déjame decirles una cosa más, una historia más. Maybe 6 months ago, Hace como unos 6 meses I was presenting in the U.S. estaba presentando en los Estados in Unidos Seattle, Washington. una presentación en Seattle. I was giving a keynote address for a business conference. Era una conferencia de negocios y él era un keynote speaker. And anytime you speak at a conference, the Bueno, first cada thing you're vez que hablas supposed en una to do conferencia, lo primero que tienes que hacer is thank the sponsors. You always es say agradecer a tus auspiciadores. thank you to the sponsors, Muchas right? gracias a todos los auspiciadores. And so the leader of this organization told Entonces el me, líder de esta organización me dijo, Brian, before you present your keynote, Brian, antes de que vayas a hablar en tu conferencia, be sure to thank the sponsors. asegúrate de agradecer a los auspiciadores. So I knew it was the opportunity to tell a story. Entonces yo sabía que era la oportunidad de Because this poder is part of my contar una plan. historia, porque era parte de mi plan. And so what I did when I got up, because one of the main Entonces cuando ya sponsors llegué ahí, él era uno de los auspiciadores was a company principales. called Boeing. Perdón, una de las compañías auspiciadoras principales se llamaba You know Boeing. Boeing? You know Boeing, they make airplanes? ¿Saben Boeing de los aviones? Well, I told a story about Bueno, how conté la historia acerca de cómo my grandfather mi abuelo used to work at Boeing. solía trabajar en Boeing. He had 15 children. Tenía, what? 15 children. Tenía 15 niños, perdón. One wife, 15 children. Tenía una esposa y 15 hijos. In the year 1953, you know, Ya, y en el año 1953 me quedé pensando en los he niños. moved from the south, from Texas, Se mudó del sur de Texas with 15 children, con sus 15 hijos, all the way to Seattle, todo el camino hacia Seattle, because at that time in the United States, porque en ese tiempo en los Estados Unidos, many African Americans, mucha gente afroamericana, afroamericana es la palabra, they were moving from the south into the big cities. se mudaban desde la parte del sur de Estados Unidos a las ciudades más And grandes. so my grandfather with 15 kids Entonces mi abuelo con and sus only 15 and hijos a fourth grade education y con solo un grado de educación, digamos de primaria, de cuarto, los niveles son diferentes, pero en primaria. was able to get a job as a janitor at Boeing, Él lo que consiguió fue tener un trabajo de hacer, bueno, a janitor, como de limpieza en esta empresa de Boeing. and was able to raise those 15 kids off Y his con ese janitor trabajo salary. pudo criar a estos 15 hijos con ese salario. And I want to thank Boeing for being here today Entonces yo quería agradecer a Boeing por estar ahí ese día and continuing to support business y continuar
brindando apoyo a los and to negocios help grow communities. y ayudar a que las comunidades crezcan. So rather than just thank the sponsor, I told Ahora, a story. No solamente agradecí al auspiciador, sino que conté una And historia. after that, I gave my keynote. Y después de eso, obviamente, de mi But I charla. guarantee you, no one heard a word I said Pero te garantizo que nadie escuchó una palabra de lo que because they dije, were so emotionally touched by that story. porque estaban tan tocados emocionalmente por esa Think historia. about as you're building your brand, Entonces piensa mientras que tú construyes tu marca, being a storyteller en ser un contador de and not historias being afraid to be genuine and y authentic. no tener miedo de ser auténtico y genuino. Frequently, when we think about our business self, Frecuentemente cuando pensamos en nuestra we persona think de we have to be negocios, very creemos que tenemos que ser conservative, muy We conservadores, can't be genuine. que no podemos ser we can't genuinos, be que no authentic, podemos ser auténticos. pero we all want to work with people that we like. Pero todos queremos trabajar con gente que nos cae bien. So think about your deliberate, genuine, authentic self. Entonces piensen acerca de su persona auténtica, deliberadamente auténtica. Okay, perfect. ¿Sí? So two tips. One, Dos know the tips. importance of a brand. Entonces, Know what a brand is. primero, ten conocimiento de lo que es una marca. Second, know the importance of your own brand. Segundo, ten conocimiento de lo importante que es tu marca personal. And third, very quickly, Y lo tercero, muy as rápidamente, you're thinking about your brand, mientras que piensas acerca de tu the marca, attributes that people think las about cualidades que la gente puede ver en ti when they o think piensa, about you, o piensa cuando piensan acerca de ti, think about how you manage your time. piensa cómo también manejas tu tiempo. Time is O probably the distribuyes tu tiempo. time is the most important commodity in life. El tiempo es una de las comodidades más importantes de esta It's vida. more important than money, Es más importante que el dinero, food. que la comida. It's all about time. Se Do you trata agree? acerca del tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo? So what I do is when I travel, Lo que hago yo es cuando viajo. I always carry in my pocket Siempre tengo en mi bolsillo a small book to take my notes, sí, un pequeño librito para poder poner mis notas. and I go through one of these maybe two per month. Y tengo unos así, más o menos los cambio cada 2 meses. And every time I grab one of these, Y cada vez que cojo uno de estos, I write on the very front page trato de escribir en la primera página four boxes to help me manage my time. 4 cuadraditos que me ayudan a poder manejar o distribuir mejor mi In the tiempo. first box, I write people En el primer cuadro pongo personas to make sure I'm giving enough time to my employees, para asegurarme que estoy dando el tiempo correcto y My suficiente para customers, mis clientes, mis the people who empleados, work for la me. gente que trabaja para mí. In the second box, I write En el leaders. segundo cuadro escribo líderes. Am I giving enough time to my boss? Estoy dándole suficiente To tiempo a my mi leaders, jefe, a the mis people I work líderes, for. a la gente para la que trabajo. In the third box, I write En family el tercer cuadro escribo familia, because it's important to give time to porque es family. importante entregar And if tiempo a you tu focus too familia. much on work and Si your te enfocas leaders, mucho tiempo en tus líderes y en el trabajo, you might not be spending the time with your family. quizás no vas a pasar el tiempo suficiente con tu familia. But the most important box is the fourth box. Y lo más importante es la última, It's el about último yourself. cuadro, acerca de tú mismo. When you think about your brand, Cuando piensas acerca de tu marca, think about how you're spending time in each of these four boxes. piensa en cómo estás distribuyendo tu tiempo en esos 4 And make sure cuadros. you're leaving enough time for self. Y asegúrate que estés dejando suficiente tiempo para ti mismo. Whatever it is that helps you to recharge, Lo que sea que te ayude a recargarte, with golf, ya sea golf, jugar spa golf, day, o sea, massage, spa, masajes de una espalda, whatever it is, lo que sea, personal development, lo que tenga que ver con tu desarrollo personal. make sure you're leaving time for self. Asegúrate que realmente te des tiempo para ti mismo. That is my message for today. Este es mi mensaje del día de hoy. 3 tips. Please 3 remember, tips, por favor recuerden otra know the vez. importance of a brand, Conoce la importancia de una marca, know the importance of your own conoce brand la importancia de tu marca as personal an innovation professional. como un profesional de And innovación, remember, your own brand is Y far recuerda more también important than your company brand. que tu marca personal es más importante que la marca para la que trabajas o la compañía para la que And trabajas. finally, Y finalmente, el último tip, be deliberate about how you're spending your time. sé cauteloso de cómo manejas tu tiempo. I hope these tips are helpful to you. Espero que esos 3 tips sean útiles para ustedes. If you enjoyed the discussion, Y si smile and nod. disfrutaron esta conversación, esta discusión, Smile and nod. entonces sí, sonrían. If you didn't enjoy it, Si no lo disfrutaron, smile and nod. Smile igual and nod. sonrían. And please connect with me on Y por social favor, media. conéctense conmigo en las redes sociales. Thank you for your time. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Brian Tippens. ¿Tenemos tiempo para tu cuestión? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Dos preguntas? ¿Todo claro? ¿La hacen en castellano? ¿Los traducimos un poco? Ok, creo que todo quedó súper claro. Thank you very much. Gracias.